Hola, soy Dina y esto es Libros y Punto. Hoy vengo a traeros 22 libros que me destrozaron y antes de empezar, porque va a ser un vídeo un pelín largo porque son muchos libros de los que os voy a hablar, os quiero especificar que con destrozaron no quiere decir específicamente que me hicieran llorar. ¿Que la inmensa mayoría sí? Sí, pero que también hay otros que me destrozaron sin llegar a las lágrimas, pero sí que me pesaron en el corazón, ¿vale? Lo vamos a decir así. Empiezo por el número 1, que no es otro que Los Profetas, libro que he leído recientemente, que nos hablan de la esclavitud, de unos chicos que se enamoran, que viven desde su infancia juntos, trabajando juntos, siendo explotados, maltratados y sufriendo juntos, y terminan por enamorarse y tener una relación de pareja. Y bueno, la historia es tremenda, no solo la de ellos, sino la de todos los esclavos que viven en la plantación, la de los amos, cómo los tratan. Bueno, quiero decir, es tremendo y es un libro de sufrir, es un buen libro, es una buena historia. No diría que es mi libro favorito de la vida, pero sí que es una muy buena historia y muy dramática. Con este, por ejemplo, con este sí que lloré. Después, en el número 2, he puesto una historia que me he leído este año también, a principios de año, que se titula El canto de las montañas, que nos cuenta la historia un poco de Vietnam a lo largo del tiempo. O sea, historia de... empiezan las guerras, guerras externas, guerras internas, guerras entre ellos. Y bueno, es muy interesante a nivel histórico para entender un poco lo que pasó en Vietnam, sinceramente, para saber de historia general. Pero claro, es un drama horroroso porque se centra toda la conversación, o sea, toda la narrativa en una familia que lo tenía todo, que vivían muy cómodamente y cómo se quedan absolutamente sin nada y cómo intentan sobrevivir, como muchos de ellos mueren en el camino. Y es muy duro y desgarrador completamente. Además ves la crueldad de las guerras y de los malos sentimientos y de los enfrentamientos entre vecinos, entre hermanos. No sé, es terrible en ese sentido y muy desgarrador. El siguiente libro se titula La mujer del viajero en el tiempo, es de Audrey Niffenegger y es un libro... Vamos a ver, no es un libro que te desgarre mientras te lo están contando. O sea, es un libro tiene drama, ¿no? Pero un drama de amor, de familia, de me escapo del mundo, viajo en el tiempo. Bueno, esa es la línea un poco. Pero sobre todo hay una historia de amor. Y hay una historia de amor muy bonita, pero que va hacia el abismo de alguna manera. Tú lo ves venir y tiene un final desgarrador. No diría que es un mal final, porque la verdad creo que es una historia redonda y que está bien traída, pero tiene un final desgarrador. No voy a decir más porque tampoco es cuestión de spoilearlos todos los libros aquí a raíz de estar hablando de libros que me desgarraron. El siguiente de la lista es uno también que me he leído este año, que creo que va a ser el favorito de este año, por lo menos tiene toda la pinta, que se titula El ancho mundo de Pierre Lemaitre, que es un libro que en general, no sé, no diría que me destrozó, pero en particular hay un personaje que se llama Etienne, que es uno de los hermanos protagonistas. Hay 4 hermanos protagonistas, hay de todo, el bueno, el malo, el regular y... Bien, Etienne se va, emigra por amor, y lo que le pasa a su amor y luego lo que le pasa a él a consecuencia de es terrible. Es de estas cosas que he leído, de estas cosas que lees y sabes que no vas a olvidar en tu vida. Me recuerda mucho a La isla de las mujeres del mar, que hay un episodio con un niño pequeño, que lo tengo grabado a fuego en la cabeza. Pues este episodio con el amor de Etienne, lo que le pasa a ese chico, es tan tremendo, pero tremendo, está tan bien contado, que yo creo que no me voy a olvidar jamás de los jamases. O sea, creo que es de estas cosas que se me van a quedar grabadas a fuego y desde luego que te destrozan. O sea, es terrible. Después, el siguiente de la lista, en este caso, es Los que se alejan de Homelas. Os he hablado en repetidas ocasiones de esta historia de Ursula K. Le Guin, en la que hay un niño que sufre muchísimo y el porqué de su sufrimiento. Y es un libro... Yo no lloré con este libro, pero sin duda me movió mucho por dentro y me hizo pensar muchísimo y realmente es desgarrador. Es desgarrador. Y hasta ahí puedo leer porque, nuevamente, tampoco es cuestión de spoilear la historia. El siguiente libro, en realidad son 2, es un manga y se titula, el primero, El país de los cerezos y... no, el primero, La ciudad del atardecer y el segundo, El país de los cerezos. O eso creo. Bueno, el caso, son 2 mangas que nos hablan de las bombas nucleares
que cayeron en Hiroshima y la consecuencia para la población. O sea, como tu protagonista, tú además, es como que lo sabes porque sabes lo que vas a leer, ¿no? Pero ella vive en su pueblo, en su casa, con su familia, sobrevive como puede y ves las consecuencias, cómo su vida cambia completamente, la de su familia es desgarrador realmente, es terrible lo que los seres humanos nos podemos hacer los unos a los otros de una manera tan impune de alguna manera. O sea, no, es terrible, de verdad. O sea, merece mucho la pena porque además los dibujos son muy bonitos. A mí es un manga que realmente me hipnotizó. Fue una recomendación y le agradezco muchísimo porque me llegó al corazón y realmente me resultó una historia desgarradora y también de estas que te hacen pensar de alguna manera. Después, el siguiente de la lista es Matar a un ruiseñor. Entiendo que todos habréis leído Matar a un ruiseñor y si no lo habéis leído habréis visto la película y si no sabréis lo que pasa o de qué va. ¿Por qué es desgarradora? Porque la historia en sí nos cuentan la defensa de un abogado, de un chico negro, por un asesinato. Y cómo lo tratan, cómo lo desprecian o cómo es ya culpable desde el minuto 1 sin haber pasado por ningún tipo de juicio. Y es muy duro, o sea, es muy sufrido. Además, tenemos la voz de nuestra protagonista, que es una niña pequeña. Y no sé, es un libro desgarrador, es triste, es muy realista y bueno, es una grandísima lectura, la verdad, es un libro fantástico. Pero bueno, no deja de ser un libro duro, que es de lo que estamos hablando. El siguiente es un libro mucho más amable. Quiero decir, es triste, pero es amable porque al final triunfa el amor, que es lo que nos importa. Se titula Dos hombres y un niño, es de T.J. Klune y nos cuenta la historia de un chico. Esta es la parte desgarradora, la parte triste, realmente triste, que se ve obligado a criar a su hermano pequeño como si fuera su propio hijo, porque sus circunstancias son terribles. Y no quiere que nadie sepa de sus circunstancias por miedo a que le quiten pues, los servicios sociales a su hermano pequeño, que ya ha sufrido bastante por culpa de unos padres negligentes absoluta y completamente. Y él va encontrando la luz de alguna manera gracias a otro chico que conoce y del que se enamora o se enamoran y cómo van creando una familia entre los tres, una familia preciosa y bueno, es un libro muy bonito, pero hay una parte muy dura, sobre todo por parte de eso del protagonista y de lo dura que ha sido su vida de supervivencia total y absoluta hasta que encuentra a esta otra persona que le acompaña. También he puesto Un grito de amor desde el centro del mundo, que es un libro japonés que nos habla del duelo de un chico muy jovencito por la pérdida de su novia muy jovencita también, pues no sé si tendrán 16 años, 17 años, y es un libro muy introspectivo y triste, porque realmente es tristísimo, pero bien, o sea, no es un melodrama, el niño llorando mañana, tarde, día y noche, no, está bien traído, está bien contado, bien planteado, con la tristeza necesaria, lógicamente, porque lo que está contando es desgarrador, pero con un tono legible, quiero decir, porque claro, un melodrama de muerte por muerte que no tenga un hilo conductor, a mí personalmente no me gusta. El siguiente de la lista es La ridícula idea de no volver a verte, de Rosa Montero, en el que Rosa, me imagino que ya lo sabréis, nos cuenta el duelo por la muerte de su marido y hace una especie de paralelismo con Marie Curie y la muerte de su marido. Es un libro muy triste porque ella dice verdades como puños relacionadas con el duelo, que si has sufrido algún duelo te puedes sentir muy, muy identificada y de alguna manera aliviada, pero no deja de ser súper triste y súper desgarrador. También he puesto La canción de Aquiles en otro tono ya más de la llorera. Yo este libro, como me imagino que todo el mundo sabe lo que pasa al final de la historia, quien muere, y la pena que te va a dar eso, o sea, eso es inevitable. Sabes qué va a pasar, pero aún así, cuando pasa, no puedes evitar llorar como una magdalena, o por lo menos a mí me pasó, lo sufrí y realmente es un libro para mí de llorar, o sea, voy a leer para llorar un poquito, venga, voy a leerme este, que es un libro agradable de leer hasta el momento del desgraciado e inevitable final. He puesto Mendeles de los libros, que creo que es de los libros más tristes que he leído yo en mi vida, porque fui muy capaz de identificarme con lo que le pasaba al protagonista. El protagonista es un señor que está, seamos sinceros, un poco mal de la cabeza, o esa es la impresión que nos da, que vive por y para los libros, pero de una manera un poco enfermiza. Y llega la guerra y
se lo llevan y lo meten preso, ¿vale? Y entonces el señor deja de tener contacto con los libros y con la lectura. Lo que eso le hace. Y no sé, si los libros son algo importante para ti, de una manera normal me refiero, o aunque no sea de una manera normal, puedes sentirte muy identificado con la pena de ese señor y con el trastorno que sufre directamente porque le arrebatan algo que para él es vital en cuanto a alivio en su vida. Y es, bueno, no sé, a mí me pareció muy, muy desgarrador. No es un libro con el que llorase. Este es a lo que me refería al principio cuando se hablaba de que hay libros desgarradores que no necesariamente te tienen que hacer llorar. Este es uno de esos, que se te encoge el alma porque dices, tu madre mía, ¿qué haría yo sin libros? Pero bueno, tampoco te hace llorar. El siguiente es Instrumental, que es terrorífico. Este libro es tremendamente durísimo. Este es un libro de esos con warning, cuidado con lo que lees, porque realmente te puede trastornar, o sea, de lo triste y del mal rato que puedes pasar al leerlo, porque nos cuenta James Rhodes en primera persona la historia de su infancia, en la que durante muchos años fue violado constante y continuamente por su profesor de gimnasia. Y es horrible. Y luego las consecuencias de todo eso son terroríficas también, un drama absoluto con el que él sigue lidiando a día de hoy. O sea, es tremendo. La música le salvo de alguna manera, pero al 100% nunca consigue salir de un pozo como ese por el que él pasó. El siguiente de mi lista es El Señor de las Moscas, que es un libro desgarrador. Otra vez volvemos a los libros desgarradores, pero no de llorar. ¿Por qué para mí este libro es desgarrador? Porque en primer plano nos ponen niños autogobernándose, niños muy, muy pequeños autogobernándose y siendo malísimos. Y como te plantean que si no tienes brújula moral, si no hay quien te la impongan de alguna manera, como todo se puede ir al traste. Y ver eso reflejado en gente tan pequeña es muy tremendo, es muy desgarrador. Y yo este libro lo sufrí un montón. De hecho, le di pocas estrellas. No porque el libro sea malo, porque el libro es francamente bueno. Es muy, muy buen libro. Pero a mí me quedó un peso y un drama personal después de leerlo. O sea, para mí fue un libro de estos de resaca tremenda. O sea, que todavía a día de hoy, cuando me acuerdo, o sea, se me ponen los pelos de punta. El siguiente de la lista es La historia de Lisey de Stephen King, que creo que es un libro muy desgarrador, porque nos hablan de Lisey es nuestra protagonista, pero en realidad es su marido el protagonista. Ella nos cuenta la historia de su marido, a la vez que está superando su propio duelo. O sea, para superarlo de alguna manera, recuerda quién era, quién fue su marido, que era un escritor. Y su marido tuvo una vida terrible, con un padre horrible, que se creó su propio mundo imaginario al que escapar, y en el que generaba sus historias y creaba su vida alternativa de alguna manera. Y bueno, la parte de su infancia, de su drama con su padre, es desgarradora. O sea, es muy, muy desgarradora. La parte del duelo de ella también es tristísima. Luego hay un familiar también que sufre mucho porque tiene problemas mentales. Bueno, hay mucho de sufrimiento en esta historia. A mí me parece el mejor libro de Stephen King de los que he leído, que ya a estas alturas he leído un montonazo. Creo que es como el más sentido y es muy, muy buena historia. Después, siguiendo la línea de Stephen King, he puesto La larga marcha, que tiene el tema desgarrador, pero el foco del tema desgarrador es diferente completamente. Porque estamos en un mundo post-apocalíptico en el que, bueno, la gente joven tiene que pasar una prueba de estas de solo puede quedar uno. Entonces, caminan hasta desfallecer. El que para, lo matan. O sea, no puedes parar de caminar. Y el último que queda en pie gana. Y es muy tremendo, nuevamente tremendo, como lo narra Stephen King. Un libro en el que habla de gente caminando, no habla de otra cosa. Cómo consigue hacerlo tan bien, tan entretenido y a la vez tan desgarrador. Porque tú ves el sufrimiento de todos esos chavales que, claro, que quieren caminar, que no quieren rendirse, que no quieren que les peguen un tiro en plena flor de la vida. Y es muy, muy duro ver cómo ven su fin de alguna manera inevitable. Luego he puesto Tan poca vida, porque lógicamente estoy hablando de libros desgarradores. El libro más desgarrador que me he leído yo en mi vida es Tan poca vida, tenía que estar en esta lista, pero no quería que estuviera entre los primeros porque me parecía como muy obvio. Es un libro para llorar, Yo siempre lo digo cuando hablo de él, es la única vez en mi vida que yo he estado leyendo una historia y me he tapado la boca
de cuando te da así una aprensión horrorosa que no te puedes creer lo que estás leyendo, pues así, o sea, yo sufrí muchísimo, lloré todo el tiempo, porque al protagonista le pasa de todo, no todo malo, pero mucho malo y muy duro y muy difícil de superar, y pese a que tiene un entorno muy amable después en su vida, como lo que le pasó es absoluta y completamente insuperable, es de verdad, o sea, un dolor de corazón terrorífico. Y ya casi acabando, vamos por los 4 últimos. El nadador en el mar secreto, que nos habla de un nacimiento que no llega a buen término. No digo más porque no hay mucho más que decir. Es muy duro, muy dura esta historia y muy trágica, y la sufres un montón. Después he puesto Prohibido, que creo que es un libro desgarrador con todas las letras, con todas las de la ley. Es un libro que nos hablan de una familia, de unos hermanos muy desgraciados, muy solos, y los hermanos mayores de alguna manera se convierten en los padres del resto de los hermanos y de alguna manera terminan enamorándose. Y como eso acaba, como el Rosario de la Aurora, como tú ya lo ves desde la página 1, que eso bien no va a acabar. Y es muy triste, muy triste, porque realmente llegas a sentir muchísima empatía por esos críos, que realmente se han encontrado el uno al otro porque no tenían otro lugar al que amarrarse de alguna manera. Es muy triste, es un libro también de llorar, los 7 llorares, yo con este lloré muchísimo. Y he puesto Eleanor y Park también, porque es un libro bonito, porque es un libro de amor, y esa parte es muy bonita, pero la historia de Eleanor es una historia de miseria absoluta. La muchacha no tenía ni cepillo de dientes, o sea, de ese tipo de miseria, de no tener dinero ni para comprarte un cepillo de dientes, y de una familia desestructurada, abusiva y horrorosa. Y esa parte es muy desgarradora, y el final yo creo que también es muy desgarrador. Yo me esperaba otro tipo de final. Es un final lógico y que tiene mucho sentido, pero para mí fue muy triste el final. Y en último lugar he puesto también de los libros más tristes que he leído yo en mi vida, que se titula John y Jackie. También es de T.J. Klum. Es un libro de 2 chicos que se quieren desde que son muy jovencitos, que están toda la vida juntos hasta que son muy mayores, y como uno de ellos se enferma y se va a morir. Y entonces el libro empieza así, ¿no? Están en el hospital, o sea, ya se sabe desde la página 1 lo que va a pasar, y rememoran, ¿no? Te cuentan toda la historia de su vida. Y madre mía, lo que lloré yo con ese libro, lo sé yo, pero llorar mucho. Así que nada, aquí os dejo 22 libros desgarradores de todo tipo, de llorar, de lucha social, de encogerse del corazón. Creo que hay un poco de todo, que está bastante equilibrado. Pero bueno, si escogéis alguno para leer, que sepáis a lo que os vais a enfrentar, que indemnes no vais a salir de estas lecturas. Y nada, yo lo digo siempre, me encantará saber cuáles son vuestras selecciones del libro más desgarrador que habéis leído en vuestra vida, que yo tomaré nota como siempre para mi lista, y cualquier cosa como siempre os contesto en los comentarios. ¡Adiós!